Muy buen día, doctora Selene Barrios. El día de hoy mi grupo conformado por Onam Joseph, Alvis Rodríguez, Jesse Tejera y Jennifer Amor, además de mi persona, Daniel Caballero, tenemos el agrado de hablarle un poco más sobre la medicina del Antiguo Egipto. Avances médicos realizados por la civilización egipcia que aún se conservan o utilizan en la actualidad. Existen textos de medicina egipcia con más de 3.500 años de antigüedad que pueden ser consultados en la actualidad y que contienen un gran acervo cultural. De hecho, los egipcios, a pesar de que no se planteaba una separación entre la religión y la ciencia, eran una civilización que dedicaba grandes esfuerzos al conocimiento del cuerpo humano, a sus funciones y a los posibles remedios para las enfermedades. El primer avance que nombraré será el de tomar el pulso. Los egipcios tomaban el pulso a los pacientes y lo relacionaban con el estado de salud de su sistema circulatorio. Conocían el sistema circulatorio debido a que practicaban técnicas de embalsamiento de las personas fallecidas. Eran capaces de localizar venas y arterias importantes, así como utilizar estos conocimientos en las cirugías que llevaban a cabo. Tomando el pulso de sus pacientes, determinaban el estado de salud. El segundo avance que nombraré será el de los rellenos de caries de los dientes. Los egipcios no tenían problemas con el sarro porque sus alimentos no eran azucarados. No obstante, el desgaste de las piezas dentales era uno de sus mayores problemas junto con las posibles infecciones. En el llamado papiro de Ebers se hallaron técnicas para el relleno de los dientes con caries, así como tratamientos antibacterianos de infecciones. El tercer avance que nombraré será el de las prótesis para miembros amputados. Los egipcios fabricaban prótesis para los pies y las manos. De hecho, se han encontrado momias con dichas prótesis. Se debe tener en cuenta que al morir, en sus creencias, el cuerpo debía estar completo y en las mejores condiciones posibles para viajar al más allá. Por tanto, era importante para ellos crear las prótesis para completar aquellas zonas que le faltaban a la persona difunta. Igualmente, se elaboraban las prótesis para pacientes vivos, lo cual demostraba su voluntad de favorecer la calidad de vida. No en vano se ha descubierto una prótesis de madera de un dedo del pie de una mujer que la usó en vida. Se trata de la prótesis más antigua jamás descubierta. La oftalmología. La oftalmología se desarrolló en el Antiguo Egipto ya que las enfermedades del ojo eran muy comunes, principalmente la que viene siendo la oftalmia del desierto, que se conocía así en aquellos tiempos, pero hoy en día se le conoce como conjuntivitis contagiosa y puede llegar a provocar la pérdida de visión en los ojos. Esto en aquellos tiempos se trataba con cool, que su sustancia base era el sulfato de antimonio y lo que hacía funcionaba como un desinfectante efectivo. Entonces, como siguiente punto viene siendo lo que es la cirugía. Los antiguos egipcios aprendieron mucho sobre la anatomía humana gracias a lo que viene siendo la momificación. Al preparar a los muertos para el viaje al más allá, estos podían ver sus cuerpos y sus partes y así asociarlas con las enfermedades que poseían en vida. Entonces, las prótesis. Las prótesis ellos las consideraban muy importantes, tanto para los vivos como para los muertos, y quizá un poco más para los muertos. Entonces, les servían a los vivos como finalidad para ayudarlos en sus quehaceres básicos y entre otras cosas. La prótesis más famosa que estaba por aquí mostrándose, la poseía una mujer que la utilizó en vida y es conocida como la prótesis más antigua que haya existido o que se haya encontrado, pues. Entonces, por último, les voy a hablar sobre la circuncisión. En el Antiguo Egipto, la práctica era muy tanto que un pene no circundado era una curiosidad. Es una operación quirúrgica que consiste en cortar una porción o la totalidad del prepucio del pene del hombre. Uno de los pilares en los que se asentaba la noción de enfermedad y curación en Egipto era el mito. Algunos dioses se ocupaban de algún órgano en específico. Estos remedios se imploraban mediante rezos y cánticos. Muchas veces el sanador buscaba protección de la magia para esquivar el mal y la contaminación de efluvios nefastos
El recitado de plegarias escritas o su impregnación por el agua lustral era utilizada en ceremonias religiosas de esta época, producían el mismo efecto terapéutico y benéfico. El médico, él recurría a la ciencia y le añadía elementos rituales, desde invocaciones religiosas, talismanes o amuletos, para así lograr la curación. Si vemos algunas recetas médicas de esta época, como un remedio del papiro Ebers, que contiene un encantamiento para eliminar el exceso de agua en los ojos. Para esto se invocaba a los dioses Horus y Atum, y la súplica dirigida a ellos se recitaba sobre mineral de cobre. En este caso utilizaban malaquita, también utilizaban miel y una planta de la familia del papiro. El médico era experto en la preparación de drogas, para lo que empleaba sustancias de procedencia variopinta, que la tradición había consagrado pues porque eran muy eficaces y las sabían dosificar de forma precisa. Otro ejemplo es que en el papiro de Berlín se menciona en varios casos la leche de mujer como un ingrediente principal. La civilización egipcia fue una de las civilizaciones que más desarrolló el área de la farmacéutica y la empleación de hierbas como remedios naturales. Registro de esto están los papiros de Deines y Grapau, en los cuales se registran más de 700 fórmulas de perfumes y diferentes remedios. Además de esto, un papiro muy destacado, el cual es empleado como base de los estudios fundamentales de la farmacéutica actual, es el papiro de Ebers. En el papiro de Ebers se relata más de 1000 fórmulas diferentes para el uso de medicamentos, además de que se emplearon muchos tipos de purgantes. Entre estos se destacaban el uso del café, el antimonio, el cobre, además del uso de diferentes semillas, tales como las semillas de lino, además de lechuga y otro tipo de remedios naturales, tales como la cerveza y la miel. Además de esto, la civilización egipcia fue uno de los primeros descubridores y empleadores de las drogas, tales como el opio, la nicotina y además de esto, el tabaco y la cocaína, las cuales eran utilizadas como medidas de relajación y que permitían a los chamanes o los espiritistas realizar diferentes tipos de rituales. Además de esto, los egipcios creían que los árboles de hoja caduca representaban la regeneración, la renovación y la generación, en donde cada año se pierden sus hojas y se renuevan, representando de esta forma un hecho natural, el cual está asociado con la muerte y la resurrección. Oculistas. El conocimiento de los ojos en el antiguo Egipto se limitó a la pupila, la esclerótica, párpados y cejas. Los párpados se denominaban la espalda del ojo. Este gran interés hacia la vista es debido a que los ojos de los egipcios en aquel entonces sufrieron muchas enfermedades oculares. Médicos. La medicina era gratuita en el antiguo Egipto. En ella se realizaban los cuidados especiales a las enfermedades y se formaban específicamente médicos por medio de prácticas controladas por los sacerdotes. Dentistas. El primer dentista se llamaba Gezi-Ra. Realizaban extracciones dentistas y trepanaban la cortical externa de la mandíbula para drenar accesos odontólogos. El papiro de Ebers es uno de los tratados médicos más antiguos conocidos en la figura. En él figuraban hasta 1000 recetas y remedios más utilizados. Este sistema seguía los siguientes pasos: hacer preguntas a los enfermos con orden y paciente, investigar entre sus allegados, encontrar el origen directo o indirecto del sufrimiento, buscar la existencia de antecedentes familiares. Concluimos en que la medicina de aquel momento no era tan avanzada como en la actualidad, y era gratuita y estaba vinculada especialmente a los templos. Gracias por su atención.